Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de presentación de los actos del 1 de mayo. Curiosamente, creo que va a ser un 1 de mayo que va a estar repleto de manifestaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Yo no recuerdo en los últimos años que se hayan convocado 73 manifestaciones por parte de las organizaciones sindicales, y eso creo que es un dato significativo de la importancia que desde los sindicatos damos a esta convocatoria de manifestaciones, damos a esta fiesta reivindicativa que es el 1 de mayo. El 1 de mayo es una fiesta reivindicativa de las trabajadoras y los trabajadores de todo el mundo, y a mí me vais a permitir que también diga que desde las organizaciones sindicales convocantes, desde Comisiones Obreras y la UGT, queremos extender nuestra solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras del conjunto del planeta que van a estar reivindicando en algunos casos, que no van a poder reivindicar en otros casos porque no tienen libertad sindical. Creo que no tenemos que perder la perspectiva de este carácter internacional del 1 de mayo, teniendo en cuenta que además las causas económicas, políticas que vivimos en Europa tienen bastante que ver con la coyuntura internacional, no solo por la guerra de Ucrania, que efectivamente es uno de los factores detonantes de esta situación de crisis, sobre todo por lo que hace referencia a los precios que estamos viviendo, sino también y muy especialmente con los trabajadores y las trabajadoras de Francia, que llevan una lucha ejemplar y que también este 1 de mayo quieren que sea un hito que forme parte justamente de esos puntos de inflexión que quieren imponer al gobierno de Macron para que dé marcha atrás con la reforma de las pensiones. Es evidente que en España, si el año pasado por estas fechas hubiéramos hecho una rueda de prensa y hubiéramos explicado que al año siguiente, que este año íbamos a estar en las condiciones en las que estamos, seguramente que muchas personas, sobre todo muchos estudiosos, nos dirían que no estamos pisando la realidad, porque las perspectivas económicas que se aventuraban hace un año eran perspectivas económicas cuando menos catastrofistas. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que celebrar que este 1 de mayo, seguramente también como consecuencia de una cuestión que venimos desarrollando en nuestro país en los últimos años, que es la concertación, que es la negociación, nos permiten ir a un 1 de mayo con algunas cuestiones muy importantes solventadas, con algunas cuestiones muy importantes que ya empiezan a dar sus frutos, que ya se empiezan a valorar de manera clara y de manera directa. Pasar de una temporalidad, de una precariedad en nuestro país del 27% a un poco más del 14%, creo que es un dato que pone de manifiesto hasta qué punto la reforma laboral tiene efectos muy positivos. La reforma laboral, que la centramos muy específicamente en relación con esa cuestión, pero que hay otras que yo creo que también nos aventuran que la reforma laboral está dando sus frutos. Me estoy refiriendo a los ERTES como instrumento fundamental para solventar los problemas de crisis que se den en las empresas. Me estoy refiriendo a los propios cambios que se han hecho en la negociación colectiva, que creo que en buena parte son los que están permitiendo que estemos en un ciclo de negociación colectiva en la que claramente hay un cambio de tendencia, que seguro que tiene que ver
con nuestra campaña, con el trabajo que se ha venido realizando de más salario o conflicto, pero que en todo caso las normas que rigen la negociación colectiva creo que también desde ese punto de vista han sido importantes. Por no hablar del último acuerdo de pensiones que tenemos y debemos poner en positivo, que hay que explicar a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, que hay que explicar a la ciudadanía, porque creo que la permanencia hasta el año 2050, que es la vigencia del acuerdo, en buena parte va a depender de si los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país hacen propio, sienten como el acuerdo como un instrumento muy importante para garantizar una jubilación digna. Récord desde el punto de vista de cotizantes a la seguridad social, desde el punto de vista de creación de empleo, pero aquí también hay que situar la otra cara de la moneda, que son las desempleadas y los desempleados que hay en nuestro país. Tenemos que ser plenamente conscientes que frente a esa situación de mejora de la economía, también nos encontramos con una situación en la que más de 3 millones de personas, según la EPA, no encuentran empleo, están en una situación de desempleo. Nos encontramos con una situación en la que seguramente que tenemos más de medio millón de mujeres y de hombres sin papeles en nuestro país que tampoco encuentran empleo. Y además nos encontramos con una campaña muy potente de las organizaciones empresariales de falta de mano de obra. Y en ese sentido, este 1 de mayo también tiene que ser una exigencia a las administraciones públicas para que pongan los medios para que esas personas que están en desempleo tengan la oportunidad de orientarse, de formarse y de poder asumir algunos de estos empleos que hipotéticamente las empresas manifiestan que van a necesitar. En ese sentido, creo que este 1 de mayo tiene que ser también una exigencia a los empresarios para que sitúen cuáles son las necesidades de empleo que van a tener, pero que lo sitúen en forma de demandas de empleo y a la vez que sean conscientes de que para cubrir esas demandas de empleo hay que mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Podríamos decir cumplir con las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque muchos de estos sectores, si se cumplieran los convenios colectivos, ya mejoraríamos de manera sustancial. Pero en todo caso, cumplir y mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque ahí es donde van a tener la solución, de ahí es de donde van a tener que sacar las personas que necesitan para que las empresas funcionen durante esta temporada que se avecina, que parece que va a ser una temporada, sobre todo desde el punto de vista de el empleo, desde el punto de vista del sector turístico, muy, muy importante, con una demanda de empleo muy, muy importante. Antes se refería Unai. Este 1 de mayo lo vamos a centrar de manera muy especial en el reparto de la riqueza. Es decir, necesitamos que un país que está creciendo económicamente, un país en el que los beneficios crecen exponencialmente, que estamos en márgenes de beneficios globales por parte de las empresas absolutamente desconocidos, que en los últimos años hay un traspase de rentas del trabajo a rentas del capital absolutamente inaceptable. Estamos hablando de que en el año 78 el factor trabajo representaba el 67% del Producto Interior Bruto de nuestro país y en el año 2001 estábamos en un 55%. Y
eso ha continuado creciendo en los últimos años. Por eso es tan importante que retomemos las negociaciones del acuerdo de negociación colectiva. Y vamos a ser muy claros con la COE. Y conviene que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país sean conscientes que el 1 de mayo también se van a jugar su convenio colectivo. Porque la COE tiene que sentir el aliento de las calles de nuestro país exigiendo que acaben con la avaricia, que acaben con la usura que representan en algunos casos los beneficios empresariales que vemos en los últimos años. Y que tiene que haber reparto. Y que si no hay reparto, el conflicto va a crecer. El año 22 ha sido un año de conflictividad muy importante en nuestro país. Es verdad que ha sido una conflictividad muy centrada en los convenios colectivos, uno por uno, pero si en un plazo muy breve de tiempo no tenemos un acuerdo con la COE continúa mirando para otro lado, con toda seguridad las movilizaciones no solo se van a mantener, sino que se van a generalizar entre los diferentes sectores. Y como muy bien antes decía Unai, las movilizaciones sabemos cómo empiezan. Sabemos de qué manera las queremos desarrollar, pero no sabemos cómo acaban ni cuál es el recorrido que van a tener, y la única responsable de que esto no se pueda evitar es la COE, es la avaricia, es ese intento de privar a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país de la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo. Porque en España, junto a los problemas salariales, tenemos problemas muy importantes de carácter social. Este es un país en el que hay mucha gente que vive mal, que tiene muchísimas dificultades para poder llegar a final de mes. La inflación es un hándicap que está arruinando a muchas familias. La inflación, especialmente en los alimentos, están hundiendo a las familias más débiles a poder hacer frente y a poder mantener su nivel de vida. Y la COE tiene que ser consciente que eso lo hay que reparar a través de la negociación colectiva, a través de los salarios. Afortunadamente parece que el tema de la vivienda va a ser una de las cuestiones de análisis, de debate, de solución en los próximos meses, en los próximos años en nuestro país. Ustedes saben que las organizaciones sindicales, junto con más organizaciones de carácter social, venimos desde hace mucho tiempo trabajando los temas de vivienda. De hecho, la ley de vivienda en buena parte es consecuencia de el trabajo de esas organizaciones y de las propias organizaciones sindicales. Y el gobierno, sobre todo los gobiernos de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, tienen que ser conscientes que esta situación no se puede mantener en nuestro país. Y necesitamos medidas a corto plazo. Efectivamente, algunas de ellas, de las que se han anunciado, pueden tener un impacto positivo, pero los problemas de vivienda en nuestro país necesitan políticas a medio y a largo plazo, necesitan puesta a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas de vivienda social, protegida, de alquiler, y eso se hace
sobre todo a partir de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Si hacemos eso, también estaremos arreglando algunos de los problemas que se plantean con la demanda de empleo por parte de las empresas. Uno de los gravísimos problemas que hay de movilidad dentro de nuestro país es la vivienda. Un trabajador o una trabajadora que esté en desempleo en uno de los lugares del país donde hay menos tensión por lo que hace referencia a la vivienda, es muy difícil que pueda coger un puesto de trabajo en un lugar donde hay tantos problemas en relación con la vivienda, porque con los salarios que tenemos, pues se le puede ir el 60, el 70% de su salario para poder pagar el alquiler de la vivienda. Por eso nos parece muy importante que este sea uno de los temas fundamentales que tenemos que desarrollar. Miren, estamos viviendo una situación en la que las empresas tienen unos beneficios, decía antes, algunas de ellas de usura. Y frente a esa situación tenemos que reaccionar a través de los salarios, pero hay que hacer algo más, porque algunas veces estos beneficios de usura que tienen algunas empresas no solo es a cuenta de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, sino de la propia usura que utilizan con otras empresas, con autónomos que están trabajando para ellos. Por eso también sería bueno que los pequeños y medianos empresarios de nuestro país, los autónomos que tienen algún empleado o que no tienen ningún empleado, sean plenamente conscientes que el problema no son los trabajadores y los salarios de los trabajadores de sus empresas, no es el salario mínimo interprofesional, sino que son las grandes corporaciones, son las empresas que subcontratan una parte muy importante de su actividad y que a través de esa subcontratación chupan una parte muy importante de los beneficios y dejan un margen muy escaso a las pequeñas y medianas empresas para después poder tener beneficios y subir los salarios. Por eso nos parece que también desde ese punto de vista sería bueno pues que las organizaciones de autónomos, las organizaciones de pequeñas y medianas empresas no continúen presionando sobre los salarios, sino que presionen sobre los que se quedan sus beneficios en estos procesos de segregación de la actividad económica en nuestro país. Acabo diciendo que este es un 1 de mayo de consolidación de las conquistas que hemos hecho en los últimos años. Creo que tenemos que ser conscientes que las conquistas más importantes que ha hecho el sindicalismo a través de la concertación, a través del diálogo, no están reconocidas en la medida que deberían de estarlo desde el punto de vista político. Y por tanto este 1 de mayo tiene que también representar una respuesta clara y exigencia del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras a que haya ese reconocimiento. Tenemos que consolidar desde el punto de vista político la reforma laboral. Y ustedes saben que ha habido una gran distorsión entre la aprobación que se hizo en su momento con patronales, con organizaciones sindicales y el voto en el Parlamento que se consiguió por la equivocación de un diputado. Eso hoy, a pesar del avance, a pesar del reconocimiento de la situación mejor que hay, todavía políticamente no está reconocido. Y ocurren cosas similares, no idénticas, pero similares, por lo que hace referencia a la reforma de las pensiones. Por eso es importante que el 1 de mayo sirva para consolidar y a la vez también para consolidar
un proceso de diálogo como instrumento, un proceso de concertación como instrumento de resolución de las políticas en nuestro país. Y un 1 de mayo reivindicativo, porque hay problemas que tienen que ver con los salarios, pero porque hay problemas que tienen que ver con la seguridad y salud de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país, que tienen que ver con la falta de efectivos por parte de la inspección de trabajo para poder hacer cumplir la legislación, que tienen que ver con la necesidad de continuar implementando políticas sociales. Gracias.